Bienvenidos, soy Silvia Richardson, yo soy la programadora de Latin Waves, latinwavesmedia.com, y estoy acá con el compañero Juan Miranda Sánchez, qué lindo nombre. Y bueno, estamos acá en el Fórum Social en vivo. Me encantaría saber cuáles han sido tus motivos por participar en el foro, cuál era tu visión, tus sentimientos de lo que podíamos crear o de lo que esperabas encontrar en este encuentro de gentes originales, de movimientos de base. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Y lo que me motivó a venir es el hecho de que hay una propuesta tan interesante y tan profunda que tiene mucha relación con lo que sucede en Latinoamérica y con los movimientos fundamentalmente de pueblos originarios en Latinoamérica, en Sudamérica, y que confluyen en lo que he visto aquí en el Foro Social, ¿no? El Foro de los Pueblos. Eso fue lo que fundamentalmente llamó mi atención, y he constatado que hay muchos puntos comunes, hay muchos aspectos de coincidencia. La identidad indígena de pueblos originales o como autóctonos es algo que ha sido una tarea política en muchas formas, pero en gran parte ha sido una jornada espiritual, ¿no? De reconocernos, de conocernos, de reencontrarnos con nuestras raíces, quiénes somos, porque cómo somos y quiénes somos indica cómo caminamos y cómo vemos a los otros, cómo recibimos a otros. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, esa invitación de responder a este momento como gentes que tenemos raíces indígenas y que vivimos en un país que está colonializado, donde la colonización continúa ahora y nuestra presencia invisibiliza a esos pueblos? Bueno, lo que yo creo es que yo creo que hasta cierto punto, desde la política en los países latinoamericanos fundamentalmente se hacía una división, y como que estos aspectos respondían únicamente a la cultura tradicional, a la cultura ancestral. Pero ahora, en estos últimos años, estamos viendo que todo ese discurso que era aparentemente solo cultural está entrando al terreno de la política y con mucha fuerza, ¿no? Y allí es donde hay un compromiso. Todos estos aspectos que aparentemente son culturales, solamente de identidad, tienen un espacio en la política de nuestros países y de nuestro continente. El hecho de que hace solo menos de 10 años tengamos a un presidente indígena en Latinoamérica, como es el caso de Evo Morales, el hecho de que ahora términos como lo que se llama el buen vivir, por ejemplo, estén dentro de la plataforma de las políticas nacionales, el hecho de que los aspectos de lo que en los Andes llamamos la cosmovisión andina, esa relación del medio ambiente, de la tierra, con la forma de ver y entender el mundo, muy profundamente representado por los aspectos de identidad indígena, está ahora traduciéndose en lo que es la vida cotidiana y la vida de las sociedades. Me parece que lo importante es que hay un protagonismo de estos elementos que antes se veían como algo aparte, como un tema exclusivamente de cultura. Estos elementos están cada vez siendo más presentes en la vida diaria y común de nuestras sociedades. Hay un protagonismo de lo indígena, de las identidades ancestrales en el mundo moderno, y creo que eso es lo que hay que dimensionar mucho más, y en actividades como esta se está dando. Cuando nos encontramos para organizar este foro, la visión era de crear un espacio donde encontrarnos, ¿no? Movimientos de base, movimientos que están comprometidos a reconectarnos a la naturaleza, pero como tú dices, ese también es una posición política, ¿no? Porque si vemos a un árbol como madera o como algo sagrado, es una posición, ¿verdad?, de visión, de cómo vemos, cómo sentimos, cómo nos ubicamos. Entonces, ¿cuál ha sido tu impresión estando acá y qué te llevas de este encuentro? Bueno, lo que más me ha impresionado es el nivel de acercamiento de muchas de las cosas, de los principios, de los elementos de identidad con las que yo he nacido en mi cultura, la cultura andina. Yo tengo raíces quechuas y raíces aymaras, ¿no?, de la zona andina del Perú. Y cómo es que estos elementos tradicionales de identidad
tienen su representación en mucho del discurso político de los sectores que han participado en este foro, por un lado, ¿no? Y por otro lado, lo que me llevo es la necesidad, yo creo que lo que me llevo es más un reto, ¿no? Y ese reto es la necesidad de hacer confluir estos discursos, digamos, ¿no? De lo que es identidad indígena, de lo que es cosmovisión, de lo que son estos elementos culturales, hacerlos coincidir con las necesidades y con las luchas actuales de nuestras sociedades. Veo muchas coincidencias entre las culturas norteamericanas y los pueblos indígenas, coincidencias naturales, ¿no? El concepto de la tierra, la relación, el concepto de que la tierra es una madre y una creadora, el concepto, por ejemplo, de que lo que se extrae de la tierra son frutos, ¿no? Son, en el caso de la zona andina, nosotros a las papas las llamamos hermanos, todos los frutos de la tierra son hermanos porque vienen del mismo útero, que es la madre tierra, ¿no? Y ese concepto es el mismo de los pueblos indígenas aquí en Norteamérica, la necesidad de proteger esa madre tierra luego de esa terrible capacidad extractiva que tienen los pueblos que tienen las sociedades desarrolladas, ¿no? Esa lucha tiene un correlato y una identificación muy presente con lo que hay en el sur también y con los pueblos indígenas del sur. Por eso digo que el reto es cómo hacer confluir eso en un discurso común y cómo ese discurso común nos puede acercar mucho más. Creo que hay todavía niveles de diferencia que pueden ser salvables entre organismos, entidades que están luchando en el norte y en el sur, confluir en un solo discurso. También con sectores que no necesariamente son indígenas, pero que tienen y están recuperando esos elementos que deben tener un origen autóctono común. Al final de todo, todos somos hijas e hijos de la Madre Tierra. Exacto. Y todos y todas dependemos de la habilidad de tener acceso al aire puro, a agua que corre y que está viviente, ¿no? Que puedes comer y beber de lo que la tierra te da. Entonces, yo pienso que sería importante hablar que ese reto que tú describes es un reto bastante específico. Yo pienso que ese reto es un reto de reconocer que una minería no es una fuente de lucro para nosotros, porque nos han socializado, nos han domesticado por muchas instituciones a creer que la abundancia, la economía, ¿verdad? Es algo solamente de dinero, de dólares, de pesos, que exhales, que tú escoges qué moneda. Pero que la realidad que nosotros conocemos es de que nuestra riqueza, nuestra abundancia viene de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los vínculos donde tú nos ves uniéndonos a en retos específicos? Bueno, no sé, a veces se escribe mucho sobre eso, se discute mucho sobre eso, hay mucho desarrollo intelectual sobre eso, pero no sé si lo que voy a decir es absurdo, pero me parece que es muy simple, no hay mucho que discutir. La cuestión es simplemente hacerlo, porque el modelo está agotado, ¿no? Ese esquema, voy a simplificarlo, voy a simplificarlo de una manera muy vulgar, ¿no? La vulgarización de las cosas son las maneras de hacerlo entender de la manera más simple, y esa vulgarización sería definida por una frase que dice que el modelo, el paradigma ya no tiene salida. Ese paradigma que establece que el desarrollo de las sociedades únicamente se genera por la creación de riqueza, es decir, la creación de riqueza es la que nos da bienestar, ese paradigma ya no funciona. Y eso es lo que están demostrando los movimientos antiglobalización, los movimientos políticos, progresistas, ¿no? Que ese modelo no funciona. Eso es lo mismo que los pueblos indígenas vienen diciendo hace más de 500 años, ¿no? Que ese modelo extractivista, ese modelo de saturación de los recursos no tiene salida. Y lo que llamamos buen vivir, lo que llamamos ideología andina, lo que llamamos concepción de la vida autóctona tradicional, nos demuestra eso, que ese modelo de generación de riqueza perpetua, continua, ya no tiene salida. Tenemos que cambiar de modelo, y es allí donde justamente el discurso
de los pueblos indígenas y de los movimientos, de este tipo de movimientos, nos va a llevar a entender de que tenemos que cambiar de modelo y que tenemos que vivir y plantear las cosas en un mundo que se haga fundamentalmente respetando la madre tierra, los recursos, la naturaleza. Allí es donde confluimos. Sí. La invitación para todos es de construir, de crear, de imaginarnos un mundo que quizás no sea ya aún imaginado, pero que existe, ¿no? Que existe dentro de esas culturas que aún siguen viviendo a pesar de tanta opresión y represión, ¿no? Pero que es un mundo de coexistencia, es un mundo de, ¿verdad? Donde no es vivir mejor, pero vivir bien, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera terminar con un saludo a nuestros pueblos originales en Abya Yala, si tú... Abya Yala. Sí. Bueno, sí, saludando a los pueblos originales y sobre todo recordando que esos elementos no son exclusivos de los pueblos indígenas, pertenecen a toda la humanidad. Exacto. A toda la humanidad. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Para más información, por favor, vaya a la página web de latinwavesmedia.com, latinwavesmedia.com. Gracias.